la telaraña. En esta nueva entrega terminaremos con la historia acontecida en el Phoenix Rising, pero esta vez nos centraremos en qué ocurre con los acontecimientos relacionados con los Inari, exactamente en torno a Brain y la búsqueda de los Inari. Es bastante importante, de hecho. Y antes de nada, vamos a avisar, yo sé que hay incluso un montón de jugadores Eldar que no están muy de acuerdo con los Inari, no les gustan o simplemente les parece que están fuera de lugar. Bueno, pues mejor que os acostumbréis, porque los Inari forman parte del juego, del trasfondo, y van a ser un pilar sólido a partir de ahora. No van a ser una cosa que queda en el olvido, ni que tiene poca importancia. Así que mejor acostumbrarse a esto, me parece. Bueno, pues ¿qué necesitamos saber? Con todo lo que ha acontecido, desde que Ibrahim reúne a los Inari, ocurre lo de Bieltam, todos ya sabemos todo lo que ocurre en la anterior campaña, de la caída de Katia, la fractura de Bieltam, la resurrección de Gilliman, se abre la brecha, todo esto, ¿verdad? A raíz de ese tipo de esas circunstancias, los Inari no están quietos, ni mucho menos. Tienen que empezar a moverse por toda la galaxia, de cultura Eldar a cultura Eldar, ofreciendo las palabras de Inead. A todo el que haya recibido la llamada, como yo, he recibido el mensaje susurrante de Inead. Soy muy fan de esta nueva parte del trasfondo y de esta facción, de este movimiento Inari. Me encanta, es realmente algo que siempre había buscado, pero ya hablaremos sobre los Inari. Ahora lo que nos interesa es narrar lo que ocurre y explicar, sobre todo, lo que ocurre desde la apertura del Dacedian, que es como nosotros, recordad, llamamos a la gran brecha, la gran cicatriz. ¿Qué ocurre? Evidentemente, para Slanes no pasa desapercibido la aparición de este nuevo jugador en el tablero. Es bastante notable. Slanes es muy consciente del peligro que representa Inead y de su triunfo. Sabe perfectamente que si Inead se alimenta de todas las almas de los Eldar y llega a resucitar, acabará con él. Te lo dejan prácticamente claro. Se habla de... Es una posibilidad con la certeza de que el mismo Dios lo sabe. Estamos hablando de algo muy serio. Y esta es precisamente la esperanza que tenemos de que algo así pueda ocurrir. Ojo, no va a ocurrir en el juego y en el trasfondo no va a ocurrir. Simplemente nos acercamos un pasito más al apocalipsis, al gran final. Esto no va a llegar a pasar. El emperador no se va a levantar, Ineas no se va a despertar. Este tipo de cosas no ocurren, ¿ok? Si no, no tiene sentido el ambiente en el que se encuentra el juego. No, carecería. Si quitamos el Lanel, los Eldar pierden la gracia, así de simple. Pero bueno, esos son otros detalles que ya hablaremos también en profundidad sobre Inead, los Inari, incluso sobre Slanes. ¿Qué ocurre? Slanes es consciente de esto, sobre todo, desde lo ocurrido en Bieltan. En Bieltan, para que recordemos un poco, son los Inari, la llegada de los Inari, los que salvan prácticamente al mundo astronave. Hay quien dirá, no, pero por su culpa se destruye Bieltan. No. Punto uno. Bieltan no ha sido destruido. Se ha fragmentado en demasiados trozos, de hecho. Ahora mismo son fragmentos del mundo astronave. Los mundos astronaves se componen a base... Hay una estructura principal, evidentemente, pero hay un montón de domos individuales que se van uniendo a la estructura. Puedan ser por familias nobles poderosas, por organizaciones culturales dentro, por distintas partes de la sociedad Eldar, simplemente anexión de nuevas zonas, de recreo, para población, eso hoy por hoy ya poco. Pero hay un montón de zonas independientes. Con la fractura, lo que ocurre es que se separan, ¿vale? Hay muchísimas que se destruyen, evidentemente. De hecho, el núcleo de hueso espectral queda gravemente comprometido. Pero ahí es donde viene la parte interesante. Ese era el trofeo de Slanes. Ese era el festín que se quería dar Slanes, imaginaos. Todas las almas contenidas en el circuito infinito de uno de los más grandes mundos astronaves como es Bieltan durante 10.000 años o más, porque
aproximadamente. Pueden que sean a lo mejor 1000 años más, o 2000, o menos, no importa, pero los 10.000 mínimos. No todos los mundos astronaves salieron en el mismo tiempo del corazón del Imperio Eldar. No es importante ese dato y tampoco hay ninguna información sobre ello. Se sabe que salieron antes y punto. Muy bien, ¿qué ocurre? Imaginaros, se relamía totalmente. La aparición de los Inari y la lucha que llevan a cabo es lo que detiene este festín. Sí, se parte el mundo astronave, sin duda, pero también salvan las almas. Empiezan a sacarlas, empiezan a absorberlas y empiezan a evitar que los demonios del Lanes, recordemos que se infiltraron dentro del circuito infinito. Los demonios se metieron dentro y empezaron a devorar almas. Es como si tiburones nadando en una piscina llena de niños. Empezaron a devorar, a devorar, a devorar. Se salvó muchísimo, por suerte. Pero lo suficiente para arrebatarle ese placer a Slaane. Eso no le gustó nada a la sedienta. Evidentemente ya puso su atención totalmente ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? En Belial 4, el Crown World, el mundo ancestral, es la mejor traducción que podemos darle. Recordemos los Crown World, mundos ancestrales, o mundos embrujados, mundos demoníacos, son los mundos que estaban en el corazón del Imperio Eldar. Cuando la caída y el nacimiento de Lanes fueron consumidos y están ahora mismo dentro de lo que es el Ojo del Terror. Esos mundos han mutado. Son ahora de lo que venían a ser paraísos terrenales, especialmente Belial 4 era uno de los principales de esos mundos. Se convirtieron en los purgatorios particulares de las almas de los Eldar, en mundos demoníacos, llenos de corrupción, de demonios acechando en cualquier sitio, y todo se convirtió en un terreno baldío y horrible. Bueno, el caso es que los Inari, también en la anterior campaña, sabemos que viajan hasta allí buscando una de las 5 espadas de Moria Egg. La encuentran. Allí es donde el Incarne se hace precisamente con su espada, con la más poderosa, con Bilithzar, la espada de las almas, creo que se llamaba. ¿Qué ocurre? En ese momento, en esa batalla que se da, el Incarne, que por cierto está alimentado, se crea con todas las almas salvadas de Biel-Tam, es decir, simboliza prácticamente ese premio que Slanes no tuvo, así que le tiene muchas ganas, y aparte es el avatar del dios de la muerte, de la Némesis, porque representa totalmente la Némesis de Slanes, es decir, lo tiene totalmente enfilado. Se lleva toda esa alma, y no solo con eso, en Belial se carga un cónclave entero de grandes demonios de Slanes, de guardianes de secreto. A 3, entre ellos a una llamada la Reina del Sufrimiento, bastante importante, que gobernaba por allí. Esa afrenta tampoco le sienta muy bien al Príncipe Oscuro. No contentos con eso, Ibrahim la describen como es un mausoleo andante. Ha absorbido cientos y cientos de almas de Eldar. Eso es un bocado muy delicioso para este dios del caos. Así que los tiene en su lista de prioridades. De hecho, son la prioridad absoluta de Slanes ahora mismo. Durante mucho tiempo, Slanes ha estado retirado del trasfondo y los acontecimientos que hemos visto con respecto al juego. Tenía un sentido. Tienen que darse las situaciones adecuadas para explotar ese hilo y esa trama. Es ahora. Estamos empezando a verlo. Estamos empezando. Fulgrim vendrá y sus hijos del emperador vendrán, y seguramente esto tendrá también una repercusión importante con los Eldar y con los Inari, pero bueno, eso son especulaciones del futuro que dudo mucho que me equivoque, como en otras veces os he enunciado algún tipo de cosa. Bueno, ¿qué ocurre? Decide que, pese a que es un peligro muy cierto, que los Eldar tienen una esperanza con la que pueden llegar a salvarse de su nefario destino en la panza de Slanes, también es cierto que esto le ofrece una oportunidad. ¿Por qué? Porque todos los Inari, cuando dejan su senda, en el caso de los Ashur-yani, o su fuerza de voluntad para protegerse de la depredación de Lana, en el caso de los Drukhari, bajan sus defensas, y eso deja una oportunidad a Slanes. ¿Por qué? Porque en el momento en que consiga cazar a estos dos profetas, a estos dos
pilares fundamentales de la fe de Inead, ya no tendrán forma de volver a su antigua senda, y en ese momento Slanes puede atacar directamente y devorarlos a todos. Todos los Inari, quiero decir, no a todos los Eldar. Los Eldar cada uno tiene su forma de protegerse, pero obviamente esto aumentará más el poder del Príncipe Oscuro y más. Y los Inari son un movimiento muy creciente. Muchos Eldar se están uniendo a este movimiento. No os creáis que son poca cosa. Y su número sigue creciendo según se van moviendo y anunciando y se van viendo las cosas que suceden. Es la última esperanza y pese a que tiene muchos detractores, en general el movimiento está teniendo una gran acogida entre los Eldar. ¿Qué ocurre? Para esta misión, Slanes decide mandar a su gran cazador, al que utiliza para cuando tiene que eliminar a algún semidios, algún avatar o alguna criatura de ese poder similar. Estamos hablando efectivamente de Salaxi Helbane, monarca de la caza. Este gran demonio, este principal entre los grandes demonios de Slanes, de los guardianes de secreto, lleva 600 años languideciendo en el palacio de los placeres y del sufrimiento desde que fue desterrado por los caballeros grises en un enfrentamiento hace mucho. Desde entonces perdió el favor de su dios, así que ahora tiene una oportunidad. Estamos hablando que Slanes ha mandado a su mejor cazador, su mejor guerrero, para acabar con esto. Y es uno que además tiene mucho que demostrar. Así que no va a cejar en su empeño. Así que comienza la caza. Cacería, nuestro no precisamente amigo Helbane tira de sus aliados. Entre ellos Sileske, ¿cómo se llama nuestro amigo? Sileske, sí, el demonio simbionte Sileske, el príncipe demonio con el heraldo de Slanes que luchan juntos, este nuevo tan bonito que salió, bastante poderoso, dicho sea de paso, y sus correspondientes hordas de demonios de Slanes. Y un montón de heraldos, dice que reúne a una cábala completa de heraldos de Slanes con sus correspondientes fuerzas. Desde este momento, esta entidad muy poderosa empieza a atormentar con sueños y pesadillas a Ybraine. Ybraine no es la primera vez que tiene este episodio y estos sueños. Ella está ya bastante habituada a las visiones y a las profecías en este último tiempo y sabe que es un peligro muy real. En estas visiones la atormenta con cazarlos a todos y destruirlos. Es una situación bastante dramática teniendo en cuenta lo que hemos explicado antes. Ella es el pilar fundamental para que el plan de Inead, por decirlo de alguna forma, pueda llevarse a cabo. Entre estas pesadillas y estos sueños podemos destacar una información especialmente nefasta para los planes de ese movimiento y para el futuro de toda la raza Eldar. Resulta que la búsqueda de las espadas puede tener un final más abrupto del que todos esperábamos. Resulta que, según nuestro odiado Helbane, la quinta espada de Moria Egg se encuentra en posesión del Príncipe Oscuro, la sedienta Slanes, en el Palacio del Castigo, en su propio palacio. Eso significa que es totalmente inaccesible. Eso significa que no se puede utilizar ese medio para despertar al dios de la muerte, al dios susurrante. Nos pone las cosas difíciles, ¿eh? Este giro en el trasfondo nos pone las cosas muy difíciles. Ya os dije antes que no va a despertarse. Es decir, no tendría sentido avanzar la trama hasta ese punto. Perderíamos el punto de interés que tiene esta narrativa. Así que la forma más lógica de hacerlo es que sea totalmente inaccesible. Eso evidentemente lo sabemos nosotros desde fuera. Ellos tienen que seguir luchando por conseguirlo porque es su supervivencia lo que está en juego. Por tanto, seguimos con nuestro relato. El primer intento de asesinato de Helbane ocurre en el planeta de Drexia, donde pretenden buscar a una fuerza de Inari compuesta por Ybraine
y un contingente de Biel-Tan están trasladándose en una serie de portales en cadena para llegar a otro lugar. Es decir, es el movimiento habitual. Nosotros no nos desplazamos por la disformidad ni en grandes recorridos por naves. Además, en este caso, necesitan este tipo de ruta porque, bueno, no todas las rutas son directas. Tú no puedes ir, estoy en el mundo astronave de Biel-Tan y ahora quiero ir a Laitot. Igual tienes que dar un rodeo tremendo. Es rapidísimo, pero tienes que cruzar muchos portales porque muchos se han perdido o han sido destruidos o directamente no existen por cuestiones de muchos motivos. Entonces, ¿qué ocurre? Están atravesando una cadena de pequeños portales, con lo cual les impide llevar un apoyo mecanizado y vehículos, tienen que pasarlos a la pie. Y en ese es el lugar donde decide Hellbane preparar una emboscada. Según salen en el planeta de Trestia, en un desfiladero, sí, ya les vale tener los dos portales, uno de salida y el otro por un desfiladero. Pero supongo que igual son las partes más inaccesibles y más protegidas en ese mundo para poder plantar los portales. Es decir, es lo que hay, es lo que hay. ¿Qué ocurre? Tienen que atravesar este desfiladero. Es una trampa en toda regla. Hellbane separa su fuerza en dos partes, una desde la retaguardia y otra que empieza a envolverlos. Este ataque es tan rápido con los carros de estos de cuchillas del Lanez, estos carros de agonía mortal de la muerte, como se llamen. Tengo un par de ellos por ahí también. Sí, también tengo el Lanez. Se lanzan en un ataque terriblemente veloz. Es tan rápido que ni siquiera los Eldar con su capacidad y su reflejo son capaces de prepararse para ello y empiezan a matarlos, pero a montones. En ese momento se dan cuenta de que están perdidos. Lo único que se puede hacer es salvarse. Salvar Ybrain, que es lo más importante. Se dividen en dos partes. Un grupo de espectroullantes acompañan a The Banshees, acompañan a Ybrain, corriendo hacia el otro portal, mientras el resto de la fuerza decide quedarse, aguantar a la hueste del Lanez y sacrificarse para que su señora pueda escapar. Es lógico, los Inari se acostumbran mucho al sacrificio. Saben que sus muertes no son en vano. Sus almas se unen a sus compañeros, a los demás Inari que siguen vivos, y los fortalecen. Así que no está tan mal dentro de lo que cabe. Evidentemente sirven de más vivos, pero si tienen que morir, al menos esa muerte no es una pérdida. En el mayor sentido de la palabra. Todavía se puede utilizar. De hecho, se hace mucho. Los Inari no tienen ningún miedo a sacrificarse por su causa. Son bastante fanáticos, podríamos decirlo, en su credo. Bueno, el caso es que con esa fuerza y ese vigor que proporcionan las almas de los Eldar que están cayendo, que son muchos, estas espectrullantes y Brain alcanzan una velocidad que no es ni siquiera que no puede ni siquiera ser alcanzada por los demonios del Lanez, que son ya muy rápidos de por sí. Así que consigue escaparse. Así que el primer intento nos salvamos, pero ella sabe que es cuestión de tiempo. No pueden seguir huyendo de este cazador eternamente. Y sabe que en algún momento la va a pillar. Así que mejor establecerlo en unas condiciones en las que tenga alguna posibilidad de victoria. ¿Cómo es eso? Ybrain, según leo sobre ella en las novelas, en las distintas aventuras que comete, Ybrain es muy inteligente. Ybrain tiene muchísima experiencia. Ybrain, recordemos que ha recorrido muchas sendas, como Suryani, como Corsario, incluso como Drukhari. Ybrain tiene una gran experiencia en muchísimas sendas y en muchísimos campos. Y aparte está imbuida con la sabiduría y el conocimiento de tantísimas almas de Eldar que ha absorbido como en su preeminente posición de profeta de Eneas que es. Eso la convierte en una tía muy capaz, muy inteligente y con una gran capacidad. ¿Cómo es esto? Que decide plantar cara, pero en sus términos. Si tienes que enfrentarte a un perseguidor incansable, como es un demonio y más de estas características, con un poder suficiente para matarte a ti y a todos los que rodean, que menos que enfrentarte a él en una situación en la que tengas una posibilidad de victoria. Esto lo plantea del siguiente modo.
decide que la lucha se lleva a cabo en un mundo virgen de los Eldar, de los Exoditas. Sí, Exoditas. Vuelven a salir mencionados. Los Exoditas van a aparecer antes de lo que creemos. Bueno, o después de lo que creemos. Depende de lo que creas. Yo espero que lleguen no demasiado tarde. Tengo esa pequeña esperanza de que hay pequeños mensajitos por ahí de que los exoditas pueden estar como reales dentro de, no voy a decir que sea mañana, un mes, puede estar un año o más, pero oye, eso no es un tiempo demasiado largo. Bueno, en este mundo exodita pretende reunir a fuerzas de todas las subculturas de los Eldar. Especialmente pretende reunir a un campeón de cada subcultura de los Eldar, cada representación de la psique Eldar unida para enfrentarse a ese enemigo, porque con eso podría derrotarlo. Y sería una demostración de fuerza por la que, por medio de la unidad de todas las facciones de los Eldar, serían suficientemente poderosos para derrotar a Slanesh. Es una alegoría en sí mismo lo que pretende, y un mensaje lo que pretende enseñar a los demás Eldar. Para esto, dispone de una serie de opciones. Aquí en esto siempre me lo he imaginado según lo leía, con la música del guerrero número 13, cuando se están reuniendo y presentándose todos ellos para ser los 13 elegidos por el destino para la misión. En primer lugar, tenemos al Visarca, que siempre permanecerá a su lado y dará su vida por ella, sea por lo que sea. Es el gran campeón de los Inari. Por otro lado tenemos el avatar de Inead, el Incarne. Obedece a su poder y a su llamada porque es ella quien lo invoca. Así que también lucha de su parte este formidable guerrero. Hace poco ya sabemos que se carga a los demonios, los grandes demonios del Lane de 3 en 3 tranquilamente. Además los devora, por cierto. Una cosa que me encanta del Incarne es que cuando se enfrenta a un demonio muy poderoso, absorbe su energía y su poder. Se lo come, se lo bebe, se lo chupa enterito. Es realmente grotesco y terrorífico al mismo tiempo, pero se nutre también de ellos. Y crece en poder, evidentemente. Después tenemos, por parte de los Asuryani, tenemos ya en varias ocasiones, recordemos, hace muy poco, en el Sangre del Fénix, como Jainzar se erige como una gran defensora y protectora de Brain, así que sabe que puede contar con ella. Y Jainzar es uno de los grandes guerreros de toda la raza Eldar. Por otro lado, tenemos también por parte de los Drukhari, quien mejor podría representar a los Drukhari que Lelith Hesperax. Lelith Hesperax tiene una alianza con los Inari. Se supone que está unida a los Inari. Realmente ella no es Inari en el sentido más espiritual. Se ha unido de boquilla por una cuestión egoísta. Ella no sigue, ella no cree en Ineas puramente, pero sabe que puede obtener un gran beneficio relacionándose en esto. Aparte, también descubrimos hace poco cuál es la auténtica motivación de Lelith Hesperax. Y eso estoy seguro de que va a aparecer dentro de muy poco tiempo, cuando los hijos del emperador aparezcan y Fulgrim aparezca y el Lanes aparezca fundamentalmente, y una renovación de uno del gran paladín de los hijos del emperador. Lo que quiere Lelith Hesperax realmente es tener la posibilidad de encontrar a Lucius el Eterno, el gran campeón y duelista de Slanesh, y capturarlo, que los homúnculos consigan quitarle su armadura. Los homúnculos pueden conseguir cualquier cosa para que no tenga obviamente la posibilidad de resucitar en su cuerpo y joderla, y enfrentarse a él en un combate en la arena de Comorak. Es muy ambicioso porque sería el gran combate de toda la historia. Ese es el motivo realmente por el que ella se une a los Inari, porque sabe que en algún momento el Lanes dará su golpe y tiene muchas posibilidades de encontrarse con Lucius allí. Así que me gustaría, ya de paso, que dejaseis ahí abajo en los comentarios cuál es vuestra apuesta de quién podría ganar ese combate.
No lo que pase después. Técnicamente entendemos que sería un combate sin la armadura maldita de Lucius con la posibilidad de resucitar. Sería un combate de pura habilidad. Los cuchillos de Lilith contra la espada de Lucius. ¿Quién puede ganar este combate? Es bastante interesante, ¿eh? Así que, por favor, hacedme saber vuestra apuesta. Ya hablaremos sobre ese tema si algún día ocurre, como espero que haga. Bueno, muy bien. Pero, con todo esto, necesitamos todavía otro gran campeón. ¿Quiénes son los grandes campeones y los mejores guerreros de los arlequines? Los solitarios, evidentemente. Ella llega en Ybraine, en Belial 4, vio de primera mano como un solitario también se enfrentaba a un gran demonio del Lanes y quedó totalmente impresionada por la habilidad en combate de estos tipos. Son realmente mortíferos. Cuando hablemos en profundidad sobre los solitarios un día, vamos a ver que tienen su nivel. Se desconoce a qué punto pueden llegar las habilidades de un solitario. Son totalmente excepcionales. Entonces con esto cerraría el equipo. ¿Qué ocurre? Los solitarios son probablemente el Eldar más difícil de encontrar en toda la galaxia, porque pasan prácticamente toda su existencia haciéndose pasar por civiles entre las distintas subculturas y sociedades Eldar. Ellos son maestros en el disimulo y en el pasar desapercibidos, y simplemente actúan cuando el destino lo requiere y ellos saben cuál es el destino que requiere su acción. En este caso es un plan orquestado por Ybraine, ¿no? Así que no puede esperar con que simplemente aparezca una parte. Ya no sabe cuáles son las motivaciones de los solitarios. Nadie lo sabe. Algunos consideran que están malditos. Todo el mundo se intenta mantener alejado de ellos porque su alma pertenece al Lanes. Tenemos que hablar muy, muy, muy seriamente sobre los solitarios. Son uno de mis conceptos favoritos en los ejércitos Eldar, en todo el trasfondo y son geniales. Bueno, ¿qué ocurre? Eso es bastante difícil, pero la solución a esto se le aparece de nuevo en forma de sueños. No solo tiene sueños que la atormentan, hay veces que tiene sueños proféticos o de algo bueno por suceder. En este caso, está soñando con dos almas muy brillantes, unidas como estrellas binarias y brillantes como tal. Una es un alma Eldar y la otra es de una psíquica humana de un tremendísimo poder. Ojito al dato, que un Eldar, especialmente una psíquico como Ybraine, determine que una humana es un psíquico de tremendísimo poder, es porque estamos tirando muy alto, muy, muy alto. Vale, lamentablemente, aquí me quejo un pequeño detalle del trasfondo en el que no se incluyan un campeón de los exoditas, que son una subcultura muy importante, y otro, pues posiblemente los corsarios son menos importantes en este aspecto porque más que una subcultura es una forma de vida casi temporal. Entonces, bueno, lo dejamos un poco aparcado, no importa, pero el de los exoditas me ha dolido. Lo que pasa es que, claro, supondría que tendrían que haber sacado miniatura y todavía no está en el plan de sacarlo. Sacarte un exodita así solo no tiene gracia. Tienen que sacarnos el ejército y sus dinosaurios. Queremos ejércitos de exoditas. Lo queremos. Cada vez que escribáis algo en una publicación de Facebook de Warhammer 40.000, en el grupo, en la página oficial de Warhammer 40.000, por favor, pedid exoditas. Yo llevo un tiempo haciéndolo, sea de lo que sea la publicación, siempre alguna referencia a los exoditas. Siempre. Así que por favor, machacá, machacá, machacá. Que se note que queremos los exoditas. Porque los queremos. Bueno, quitando este pequeño detalle, el plan de Brain puede ser un éxito, porque unos pocos días después aparece una extraña visita. El Visarca le anuncia que dos enigmáticas figuras quieren entrevistarse con ella. Estas figuras son un atractivo Eldar exiliado de los arlequines que porta dos espadas largas a su espalda y en su compañía una humana de pelo blanco, servo armadura negra, con un tremendo poder psíquico. Pues esto fue muy, muy, muy evidente desde el primer momento en el que se mencionó, cuando salió el Phoenix Rising. En cuanto lo leí, claramente dije, aquí hay algo.
esto no son gente cualquiera. Empecé a investigar y rápidamente llegué a la conclusión de que se trataban de Israel Stern y del Paria, su compañero en el Lequín. Me puse rápidamente, busqué los cómics, los leí en profundidad, saqué toda la información que pude de ellos, lo certifiqué, vamos, digo, estos sí o sí, vamos, no hay ninguna duda. Mm, Tristemente por las circunstancias que ya os dije, he tardado muchísimos meses, he tardado prácticamente medio año en poder continuar con los vídeos por mi drama personal y mi salud y tal. Pero bueno, no es por eso por lo que estáis aquí, así que no importa. El caso es que me hubiera gustado ya informaros de todo eso mucho antes de que hubiéramos tenido la confirmación oficial por parte de Iguonso, medio año antes. De hecho, me sorprende mucho que prácticamente nadie en ningún medio se diese cuenta de ese detalle. Es decir, eso es para que veáis, ¿no? Cuando algunos medios que creéis que os informan muy bien del trasfondo de 40.000 y tal, se limitan a leer lo obvio y no entender las cosas que hay alrededor, ¿no? Hay siempre mucho más. Entended que hay siempre mucho más. No os quedéis con la superficie. Entrar, navegar dentro de lo que hay y buscar todos los misterios que eso lleva. Hay hiladas y puntadas muy finas en el trasfondo de Warhammer 40.000. Y no os podéis fiar simplemente de lo que suelta alguno, ni siquiera conmigo, con el tema de los Eldar, también se me escapan muchas cosas, pero intento empaparme de todo. Bueno, el caso es que aparecen y que aparezcan unos personajes que no se han mencionado en el trasfondo 20 años después de que saliese su cómic, es bastante gordo. Empecé a atar cabos. Se supone que Frael es un arma viviente contra el caos. Ella se enfrenta a Slanes. Nos viene que ni pintado, evidentemente, ¿no? Em, pero el mensaje que le da es que viene un mal nuevo, mucho más peligroso. Hay una nueva calamidad por llegar. Una tan terrible que, que apagará los soles y volverá a las almas negras. Muy interesante esta profecía. Ibrahim dice que está ya muy acostumbrada al lenguaje profético y se lo toma muy en serio. Entiende que es una realidad, pero les pide algo a cambio. Porque ellas les piden ayuda para, es decir, Israel y el Paria, les pide ayuda a Ibrahim y a los Inari para apoyarla en esta lucha que está por venir, que es terrible y que puede asolar la galaxia, tal y como la conocemos, que lo cambiará todo. Ella le dice que sí, que de acuerdo, pero que tienen que ayudarla también en algo. Utilizando los contactos de este exiliado arlequín, que lo ponga, que necesita los servicios de un solitario para este enfrentamiento que está planeando. Como vemos más adelante, esto se consigue. Así que tiene una deuda que saldar con estos dos extraños personajes. Por tanto, ya sabemos que los Inari van a ser jugadores esenciales todavía en tramas que están por llegar. Si nos ponemos a pensar en esta profecía, podemos atar cabos con otras cosas que he venido anunciando en distintos medios hace un año y hace más tiempo. Hace ya tiempo Eldras Ultran le dio también una profecía y un aviso al robot de Gilliman, al primarca de los ultramarines, al mando del imperio de la humanidad, esos monkeys y tal. Un líder que les dimos nosotros para que pudiesen enfrentarse al caos, evidentemente, una necesidad. Eldras Ultran se entrevista con Gilliman y le habla de un nuevo enemigo que está por llegar, que es incluso más peligroso que el aniquilador primordial, que el caos. Esto estamos hablando ya con la brecha abierta, con el Tazedian abierto, ojito. Y Eldras ya avisa de que hay algo mucho más peligroso por llegar. Es un antiguo enemigo, o lo menciona como un antiguo enemigo. Estos son los necrones. Estos son los necrones. El despertar de los necrones es lo único que puede superar en ser terriblemente peligroso a lo que nos estamos enfrentando ahora.
porque los números de los necrones, se han despertado muy pocos necrones hasta ahora por fallos en su sistema. Cuando los necrones se despierten, como, tal y como planea siguiendo los planes de Resiliente, cuando se despierten todos en masa, el imperio no puede con esa amenaza. Así que viene algo muy gordo, muy gordo, muy gordo. Así que yo empecé a atar cabos y asumí que se refería a esto. Además, eso de apagar los soles y las estrellas es muy de los necrones y los zetán, está clarísimo. Ahora diréis algunos, ah, claro que fácil, ahora sabiendo lo que sabemos. No, es decir, tengo colaboraciones con otros youtubers en otros programas, en podcast, donde vengo avisando de este tipo de cosas y de la presencia de Frael Stern hace mucho tiempo, desde que salió este libro y desde antes con el tema de los necrones. Y eso está con fecha en los programas, así que nadie me venga con, oh, qué fácil, claro, ahora atar cabos con lo que ya sabemos. No, no, no. Vengo atando estos cabos desde hace mucho tiempo. Así que por favor, vamos a tenerlo en cuenta. El caso es que yo pienso que está todo relacionado. El interés que tiene Fralechner con respecto a los necrones es algo que se me escapa, totalmente. Ahí ya no sé dónde está la relación. Obviamente ya la veremos dentro de poco, o de un par de meses o 3 meses, cuando salga el libro, que ya se ha desvelado todo el pastel de que están relacionados. Y madre mía, qué miniaturas. Por cierto, que también comenté en Forjadores de Juegos, en un directo que hicimos, sobre las experiencias en los Open Day, en Warhammer World. Hablamos de esto, porque precisamente este tema es un tema que pregunté 2 o 3 veces en los seminarios sobre el Psychic Awakening y sobre Warhammer 40.000 al equipo de diseño, a los creativos de Warhammer 40.000. Tuve algún tipo de respuestas y pude intuir que, bueno, que venían cosas de arlequines en el futuro y tal. Les pregunté expresamente y lo podéis ver en este directo sobre los Open Day en Forjadores de Juego. Hola David, muchas gracias por la ayuda técnica que me estás dando. Muchísimas gracias porque sin ti no podría continuar con esta etapa. Eh, Visitarlos, por favor, a esta familia. Hacen un trabajo continuo ofreciendo todas las novedades sobre todo. Y perdón, venga, vamos a seguir con lo que nos interesa aquí. ¿Vale? El caso es que pregunté sobre ese tema concretamente, sobre la importancia de estos personajes, que me olía que no iba a ser casual, que si los volveríamos a ver y tal, si podrían tener miniaturas. Me dieron evasivas porque realmente la respuesta, no, es que claro, hay tantísimo trasfondo que no lo podemos tocar todo. Bueno, el caso es que eh, el tema del Psychic Awakening ha sido todo muy secretista y estaba claro. Y al final, pues mira, la sospecha se confirmó. Y además me encanta porque me encanta la miniatura, me encanta la trama que lleva y pienso pillármela sí o sí. Me encantan esos personajes. Bueno, el caso es que se cierra este trato. Y después de esto, estos dos personajes abren un portal de brillante energía y se largan. Ella, Efrael Stern, por cierto, es capaz de abrir portales a la telaraña. Eso era otra pequeña pista más, es decir, que es que estaba todo clarísimo. De verdad, no sé cómo gente que se supone que se dedica al trasfondo y tal, no reparó en este encuentro tan importante. Si es que es alucinante, es una de las cosas más gordas que han podido pasar en muchos años. Ahí donde lo veis es algo muy, muy, muy gordo. Por cierto, también os recomiendo leer los cómics que han sido o van a ser reeditados, porque ahora con esto de la pandemia y tal es más difícil que las cosas salgan, pero se pensaba reeditar 20 años después, coincidiendo con la salida de su miniatura y su vuelta al trasfondo, se reeditaba el cómic completo y a color. Yo lo leí en blanco y negro y tal, y no está nada mal. Es un cómic muy recomendable, por cierto.